Bueno, muy buenas. El lunes tenemos la primera prueba de física y las quería acompañar con un pequeño video. En este video vamos a ver algunos ejemplos, pero sobre todo recordar que al momento de resolver ejercicios en física, aunque también en química y hasta en matemática, a veces tener un método de resolución está bueno y nos ayuda. Como digo, muchas veces hay ejercicios que son muy simples y no necesitan desarrollar todo este método que incluye estos 6 pasos para resolverlo, pero lo que sí les puedo asegurar es que si ustedes tienen alguna inseguridad, este método de 6 pasos las va a ayudar y las va a guiar y proteger en un camino hacia la resolución y respuesta correcta. Como pueden ver, son 6 pasos. El primero es datos. Si estamos frente a un ejercicio de cinemática, como es MRU, el tema que nos convoca, cuando hablemos de datos, vamos a también en este punto establecer el sistema de referencias. O sea, desde cuándo se empieza a contar el tiempo, a qué llamo el instante cero de tiempo y a qué llamo la posición 0 metros o cuál es la referencia de 0 metros. ¿Está bien? No cuál es la posición 0 metros, sino al revés. Desde dónde se mide la posición, a qué llamo yo el 0 metros. Luego voy a chequear unidades. En las unidades me voy a fijar siempre que todo lo que tenga que ver con longitud está en la misma unidad, ya sea metros, kilómetros, centímetros, el tiempo lo mismo, horas, minutos, segundos, porque siempre que trabaje con una magnitud, lo tengo que trabajar en una única unidad. Eso me va a dar lo mismo que la velocidad en metros sobre segundos, centímetros sobre minutos, kilómetros por hora. ¿Está bien? O sea, siempre voy a estar chequeando las unidades. Planteo y resuelvo, muchas veces van de la mano. El planteo tiene que ver con, bueno, ¿qué es lo que yo conozco de este problema? Que hablando coloquialmente diría que tiene que ver con cuáles son las fórmulas con las que cuento. Resuelvo es trabajar matemáticamente para llegar a un resultado y finalmente respondo. Yo tengo que asegurarme de poder ver que en mi hoja se ve el punto A, la velocidad en kilómetros por hora es tal, ¿está bien? Que aparezca la respuesta. Establecer que el objeto, cuando hacemos con este ejercicio con datos y sistema de referencias, vemos que dice que un objeto se mueve con una velocidad inicial, con una velocidad de 25 metros sobre segundos. Eso es un dato. Entonces lo vamos a escribir. Pero tenemos que recordar que la velocidad es una magnitud vectorial, que habíamos dicho que si el objeto se alejaba del punto que considerábamos el 0 metros, lo hacía con una velocidad positiva. Velocidad cero negativa si el objeto se acerca al punto determinado como el 0 metros. Entonces lo primero que tenemos que definir a qué llamamos el 0 metros. O sea, antes de analizar los datos, debemos, al menos en este caso, definir el sistema de referencias. El ejercicio dice que se lo observa moviéndose por 84 minutos. Entonces, si yo en este punto, en esta posición, lo empiezo a observar, voy a definir que voy a empezar a contar la posición desde este punto y el tiempo desde este punto. Entonces, este punto es a lo que yo voy a definir el 0 metros y el tiempo va a tomar el valor de 0 segundos porque ahí empiezo a contar. A veces se puede utilizar el subíndice i para referirse al inicial, a veces también lo llevamos a x0 o t0. ¿Está bien? Si durante 84 minutos se movió, significa que acá no sé qué posición tiene, pero esta posición la voy a llamar la posición final. Y el tiempo final, en este caso, si el tiempo arrancó en los 0 segundos, termina 84 minutos después. 84 minutos. ¿Está bien? Entonces, ahora ya tengo el sistema de referencias. En este sistema de referencias, la velocidad de mi móvil, 25 metros sobre segundos, es positiva porque el objeto se va alejando del origen de coordenadas, que era el 0 metros. Entonces, la velocidad es igual a 25 metros sobre segundos. Vamos a borrar aquellas cosas que no necesitamos para el ejercicio.
El paso 2, las incógnitas. Bueno, acá voy a tener 4 ítems, A, B, C y D, así que voy a tener que fijarme en cada ítem. A veces conviene empezar el 2, 3, 4, 5, 6 por ítem. A veces no, puedo ir haciéndolos todos juntos, tener en claro cuáles son todas las incógnitas y después responder al final cada una. ¿Está bien? Voy a escribir entonces, acá lo que me están pidiendo es un cambio de unidades, me están pidiendo la velocidad, acá el desplazamiento total. ¿A qué llamábamos el desplazamiento? El delta X. ¿Se acuerdan? ¿A qué distancia de su destino se encontró a la hora y 12 minutos? Ah, miren, acá son esas preguntas en las que uno cree que por un lado podemos ver lo que es el lenguaje coloquial, a qué distancia de su destino se encontraba a la hora y 12 minutos, versus lo que nos está preguntando en este ejercicio. Entonces, lo que sabemos es que nos está preguntando por un punto. ¿Está bien? En realidad por una distancia. Entre dos puntos. ¿Entre qué dos puntos? Entre el punto final y un punto que lo vamos a llamar XC. ¿Por qué lo voy a llamar XC? Porque es la posición que necesito calcular para el punto C. ¿Está bien? Y después a mí me está preguntando esta distancia de acá. ¿Está bien? Esto de acá es lo que me está preguntando. Lo que yo sé es que la posición XC que desconozco se va a dar cuando el tiempo tome el valor 1 hora con 12 minutos. ¿Está bien? Entonces, en el punto B me pidió el delta X, en el punto C me está pidiendo una distancia. Y esa distancia es X final menos XC. Y por último, ¿cuántos minutos tardó en llegar a recorrer 21 kilómetros? Bueno, yo el 21 kilómetros no sé cuándo es, si es antes o después que sé. No sé, ni idea, lo puedo poner donde se me ocurre y después corregir. Pero hay un punto que voy a llamar XD que tiene un valor de posición 21 kilómetros. ¿Está bien? Y lo que me están preguntando es cuánto vale ese tiempo. ¿Está bien? O no, la verdad me está preguntando cuánto tardó en llegar. Eso significa que me está preguntando por este delta T entre el punto D y el punto 0. Esto es igual a TD menos T0. Lo que pasa es que como T0 es 0 segundos, la respuesta del punto D va a ser simplemente el valor TD. Bien, llegamos al punto 1, al punto 2, vamos con unidades. Y acá empezamos a tener problemas, ¿no? Porque tenemos acá en metros sobre segundos, acá en minutos, acá me piden en kilómetros por hora, acá en horas y minutos, acá tengo mezcla de dos y acá en kilómetros. Vamos a ir viendo en cada caso qué nos conviene, pero ojo, vamos a tener que estar chequeando continuamente unidades. Planteo, vamos a ver, voy a ir en cada caso, ¿está bien? Eh, entonces empiezo con el A. El A es un cambio de unidades. Cambio de unidades que me pide pasar de metros sobre segundos a kilómetros por hora. Eso significa que tengo que hacer dos conversiones, de metros a kilómetros y de segundos a horas. ¿Está bien? Si tengo que hacer dos conversiones, voy a tener dos factores de conversión. Uno que transforme metros a kilómetros y el otro que transforme horas segundos a horas. Entonces empezamos con el primero. Yo quiero llegar a kilómetros. Entonces, ¿y dónde quiero que aparezca kilómetros? Arriba. Entonces lo pongo arriba. Yo quiero que se vaya este metro, razón por la cual para poder cancelarlo el metro tiene que aparecer abajo. ¿Qué es más grande? ¿Un kilómetro o un metro? Un kilómetro. Entonces la equivalencia va a ser 1 kilómetro, 1000 metros. Vamos a hacer lo mismo ahora para transformar de segundos a horas. Tenemos el segundo abajo. Para cancelar este segundos, el otro segundos tiene que aparecer arriba y así se pueden cancelar. Yo quiero llegar a kilómetros sobre hora. Eso significa que el hora quiero que aparezca abajo. Entonces lo pongo abajo. ¿Qué es más grande, una hora o un segundo?
una hora. Entonces la hora va con 1. Una hora son 3.600 segundos. Y ahora simplemente voy a trabajar números por un lado, unidades por el otro, como se hace en álgebra. Cuando hacemos la cuenta nos da kilómetros sobre hora. 25 metros sobre segundo son 90 kilómetros por hora. Vamos con la siguiente, la distancia recorrida. Fíjense que calcular la distancia recorrida, si a la distancia inicial, si a la posición inicial la llamo el 0 metros, la posición final x final, entonces la distancia recorrida es x final. ¿Qué conozco? ¿Qué datos conozco de ese punto? Sé que cuánto vale el tiempo, ¿está bien? Y además conozco el valor de la velocidad, porque es siempre el mismo. Estos dos datos. ¿Y cómo se relacionan estos dos datos? Estos dos datos se relacionan a través de la fórmula de la velocidad. La velocidad es igual a delta x sobre delta t. ¿Está bien? Y vamos ahora a verlo, porque la velocidad puede ser cualquiera dos puntos de posición, la diferencia entre cualquiera dos puntos de posición y sus respectivos tiempos. Vamos a aplicarlo para el punto inicial, final e inicial. En este caso, como la posición inicial y el tiempo inicial valen 0, en este caso, para este ejercicio, la velocidad la puedo calcular como xf sobre t final. Ojo, esto se da para este ejercicio que es válido. No es válido en todos los ejercicios. Bien, entonces, si yo conozco el valor del tiempo y conozco el valor de la velocidad, puedo calcular el valor de la posición. Pero veamos unidades. Yo esto, el tiempo lo tengo en minutos. La velocidad en kilómetros sobre hora o en metros sobre segundos. Ninguno de los dos me sirve. Pero como la posición por ahí la puedo trabajar en kilómetros, voy a pasar el tiempo el tiempo que está en minutos, lo voy a pasar a horas. Entonces, ahí voy a tener la velocidad en kilómetros sobre hora y el tiempo en horas y voy a poder operar matemáticamente. Sé que si no hago el cambio de unidades, cuando trabajo acá no puedo, podría ser 84 por 90 sin problemas, pero no se cancelaría el minuto sobre el minuto con el hora. Entonces me quedaría el valor que de 90 por 84 kilómetros por minuto sobre hora, que no es un valor de posición. Entonces hacemos el factor de conversión y 84 minutos es igual a decir 1,4 horas. Ahora sí, calculamos. Me queda que recorrió 126 kilómetros en 84 minutos, que son 1,4 horas. Tengo estos valores, los cambio y voy poniendo toda la información en este mini dibujito que me hice de referencias. Vamos con el punto C, la distancia. O sea, ¿a qué distancia de su destino? ¿Qué es el destino? El origen es de dónde salió. El destino es a dónde llega. Entonces están preguntando la distancia respecto a del kilómetro 126. Cuando el tiempo tiene un valor de 1 hora 12 minutos. De vuelta, tengo un problema con el tiempo que está dado en 2 unidades. Lo voy a pasar todo a horas. Tengo 1 hora y 12 minutos, es 1 hora más 12 minutos. Yo 1 hora y 12 minutos no los puedo sumar matemáticamente porque no son lo que en matemática se define términos semejantes, porque uno está expresado en minutos y otro en horas. Entonces voy a convertir el minutos a horas y ahora sí me queda 1 hora más 0,2 horas. Sí son términos semejantes porque tienen la parte literal, o sea, de las letras, iguales y ahora las puedo sumar. 1,2 horas. Ya hago exactamente lo mismo que hice con el punto anterior, en donde antes sabía que el tiempo era 1,4 horas, ahora sé que el tiempo es 1,2. Pongan pause, les dejo acá todo el desarrollo y la respuesta final, que lo que le falta, o sea, la distancia hacia el punto de destino son 18 kilómetros. Vamos ahora sí con el siguiente punto. Preguntan cuántos minutos tardó en llegar a recorrer 21 kilómetros. Entonces, ¿qué conozco de ese punto? Conozco la posición. XD es igual a 21 kilómetros y conozco la velocidad, que sigue siendo siempre 90 kilómetros por hora. Entonces voy a volver a plantear la fórmula de la velocidad y en este caso lo que voy a tener que despejar es el tiempo. Bueno, muy bien, no me queda mucho tiempo, pongan pausa. Despejé el tiempo, se los hice en
modo muy largo. Tiempo despejado, puse los valores, hice cuentas auxiliares para encontrar la unidad y el valor, pase a minutos.